Nacio, lo primero de todo, enhorabuena por la victoria. Hágame resumen, valoración, ya no solo del partido, ya no solo de lo futbolístico, que también, pero sobre todo de esos 3 puntos de los 47 que atesora ahora el Real Zaragoza en la tabla. Para usted, ¿cuánto de importante es el paso adelante conseguido en el día de hoy? Sí, lo importante es que hemos vuelto otra vez a la victoria, es decir, haces buenos los empates de otras jornadas anteriores con la suma, pero romper esta barrera de varios partidos sin ganar, y lo más difícil es ganar en Las Palmas. Yo creo que se habrá podido ver por televisión, hay que reconocerle el mérito a la Unión Deportiva Las Palmas. Yo creo que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene un juego interior muy bueno, que tiene jugadores muy talentosos y pues bueno, el Zaragoza ha sabido ponerse el mono de trabajo, ha neutralizado muy bien su juego interior y luego pues bueno, esas ocasiones que tienes, el tema del penalti, decisiones al final que transcurren en el partido que te hacen, pues bueno, en este caso llevarte los 3 puntos muy meritorios y sobre todo, acabo de hablar para lo de la televisión y se lo he comentado, ¿no? Hoy el elogio es brutal hacia todo el grupo colectivo porque hoy el Real Zaragoza ha competido yo creo que a un nivel muy, muy bueno y muy alto. Juan Carlos Lluvero, Radio Zaragoza. Juan Ignacio, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué es lo que más le ha gustado de su equipo? Quizá la solidez que ha mostrado dentro, hablaba usted de lo bien que había competido, pues quizá esa solidez que ha mostrado el equipo del minuto 1 al 90. Gracias. Sí, sí, es cierto, y sobre todo el tema de la portería cero. Hay que también entender que la Unión Deportiva tiene sus opciones, en unas ocasiones porque la han tirado fuera, en otras muy buenas paradas de Cristian, otras las ha solventado el aspecto defensivo. Y bueno, el límite con la portería cero es otro objetivo también. Es decir, tú creces desde la portería cero, tienes las opciones de meter el gol. Bueno, es verdad que el rival te somete a una posesión alta, que tú no tienes el balón, que tienes que tener capacidad de sufrir y luego saber salir en esos contraataques, que lo hemos hecho muy bien con nuestras opciones también cara al gol, incluso luego en ese segundo gol que nos ha dado pues bueno, ese puntito de pausa para el final, para no pasar tanto apuro, porque habíamos transformado el equipo, que os habéis dado cuenta, que he sacado ya ahí. Muchas veces sacas un cambio para intentar también contener y te puede salir mal. Y entonces el míster iba a decir una palabra, me se ha cagado, y sin embargo, pues bueno, en ese aspecto la solidez ha seguido siendo muy fuerte por parte del equipo. Laura Ferrer, Ebro FM. Buenas noches, Juan Ignacio, enhorabuena por esa victoria. Una victoria que has perfilado, yo creo, durante toda la semana, tanto con esos mensajes de los protagonistas, de los futbolistas, como de usted en esa previa y del trabajo. Pero además con protagonistas inesperados, ¿no? Como Fanimaquia, con ese gol, y después con Sanabria, incluso con ese centro de Tejero. Gracias. Sí, es cierto que muchas veces sorprende el tema de los goles, ¿no? Se meten en la novedad de jugadores que no habían marcado, eso dice mucho también del colectivo y sobre todo el tema de Lucas, ¿no? Le viene muy bien también al chico, es bueno, ya sabéis que las cosas no suceden al azar, es decir, Álvaro Tejero tiró un penalti también en Fuenlabrada y fue por eso, pues son jugadores que tiran muy bien los penaltis, en los entrenamientos lo hacen y fíjate si lo ha tenido claro que en el momento que él se ha producido el penalti rápidamente ha cogido el balón para tirarlo, ¿no? Pero lo que comenta, me quedo con la solidez del grupo, me quedo con el trabajo inconsumerable de todos y sobre todo ese esfuerzo grandioso que hace. Pues al final si compites es más fácil que puedas ganar. Irene Molina, Aragón Deporte. Buenas noches, Juan Ignacio. Lo primero, enhorabuena por esos 3 puntos. Parece que la salvación ya está a un pasito. Y te quería preguntar también por las lesiones, ¿no? Hemos visto retirarse a Vigaray del terreno de juego con problemas, también a Fanimaquia, a Narváez. Y me gustaría saber también si el cambio de Ibequeme se debe también a algún tipo de molestia. Sí, es decir, vas llegando al fin de temporada, cuando vas con alguna molestia que vienes arrastrando, pues evidentemente se viene un poquito en el transcurso del partido si tienes algún golpe, ¿no? En este aspecto, lo de Juanjo ya sabéis que es un jugador que está jugando a un nivel muy alto y sobre todo con esas molestias, ¿no? Tiene mucho más mérito por esa gran entrega que tiene. Y vuelvo a repetir el tema que me estás comentando de Vigaray. Vigaray tiene un golpe, se le dormía todo el nervio, rápidamente estábamos ya preparados también con Álvaro. El tema, como bien comentas, de Lucas, es lógico, ¿no? Llevaba un tiempo sin competir, hoy el míster, pues bueno, lo mete en el once inicial, el chico pues ha hecho también un trabajo extraordinario, como he dicho, de todos, pero sobre todo en este sprint, ahora sabes que tenemos próximo partido jueves, luego otro partido a fin de semana, tenemos una semana que prácticamente cuesta mucho recuperar y aquellos jugadores que no han jugado también tendrán sus opciones. Pablo Carreras, Radio Marca, de nuevo.
Sí, Juan Ignacio, no sé si con esta victoria, una vez alcanzados esos 47 puntos, ahora se permite ya hacerse cuentas, viendo calendarios, viendo lo que le queda al Real Zaragoza, también lo que le queda a los rivales directos. Entiendo que mañana estará muy pendiente de los diferentes partidos, Logroñés, Sabadell. No sé si se marca usted una hoja de ruta, si se permite ya hacer cuentas. ¿Cómo encara el Real Zaragoza el siguiente partido? Nada, en apenas unos días en la Romareda frente al Castellón. Gracias. No, tenemos un partido trascendental, que es el jueves contra el Castellón también, un equipo de nuestra liga que evidentemente ahí podemos consolidar. Lo comentaba también los medios de televisión, lo hago aquí extensivo. Yo creo que sería una injusticia que la Romareda no se abra el jueves para nuestra afición, porque hoy se ha abierto, creo que he entendido, en Lugo, se ha abierto en Castellón. Hablo en la liga que no estamos jugando todo lo mismo, y en eso espero yo también que se haga, pues bueno, un poquito de coherencia, de sensatez, y que realmente también la Romareda pueda meter a su público para que podamos disfrutar de ellos. Juan Carlos Lluvero. Sí, entrenador, le quería preguntar por cómo estaba ahora mismo el vestuario después de conseguir la victoria, porque imagino que a muchos zaragocistas, viendo cómo estaban celebrando en el campo la victoria, nos recordó hace unos años las lágrimas también de todo el zaragocismo que no pudo conseguir ahí el ascenso a primera. Hoy casi ha sido ese ascenso, ¿no? El casi alcanzar ya la permanencia. ¿Cómo estaba el vestuario? Sí, como bien comentas, es mucha la tensión, son muchas semanas que estamos ahí, que no nos despegamos de la cola. Es decir, pues toda esa tensión ya te puedes meter, ¿no? Una euforia contenida, porque es verdad que hemos dado un salto muy grande, todavía no hemos conseguido el objetivo, por supuesto, pero es verdad, estamos comentando, yo no estaba en Zaragoza, pero ya como hablas del Día de las Palmas de hace varios años, pero sobre todo el año pasado, ¿no? Finalizando la temporada, pierdes un ascenso y este año estamos peleando por otro objetivo. Entonces, todo ese dolor que tiene la afición, que tenéis vosotros los medios, los propios jugadores, desde el inicio de temporada, yo llegué en diciembre, llevo menos tiempo, entiendo el sufrimiento porque yo también lo estoy pasando mal. Laura Ferrer. Sí, mister, hablaba usted antes de las porterías a cero, de ese orden defensivo, y son ya 15. Eso es un dato muy, muy importante, ¿no? Si recordamos, desde su llegada, el equipo tenía 13 puntos y ahora son 47. Eso también viene dado de todo ese trabajo que se ha hecho. Gracias. Sí, es del equipo, el bloque. Es decir, cuando encajas en goles por culpa de todos, como digo, y cuando no encajas, en este caso, yo creo que hemos hecho un trabajo, que quería comentarlo antes del bloque, que no quería, pero sí que es verdad que hemos empezado por la parte ofensiva, el trabajo que ha hecho Iván, el tema del mediocampo. Jay lo hemos sacado también, que estaba muy cansado el chico también en el primer tiempo, y hemos metido luego a Francho. Ellos tienen un chico en mediocampo que tiene muy buena conexión con sus delanteros, intentar cortar esos pases. Es decir, todo eso es un colectivo, y luego, como bien dices, en los últimos metros, pues esa línea defensiva con el portero, con todos, ¿no? Es un trabajo colectivo que estamos muy, muy contentos. Y última pregunta, Irene Molina. Sí, mister, en directo para la jornada de Aragón TV te quería preguntar por el segundo penalti. Se lo hacen a Narváez, pero en cambio no lo tira él, ¿no? Se decide que lo tire Íñigo Eguaras, ni siquiera lo tira Lucas Animaquia, que había metido el primero. Me gustaría saber por qué Narváez no está tirando los penaltis, porque es cierto que desde que falló aquel penalti frente al Sabadell no lo ha vuelto a intentar. Y también una segunda pregunta. Hemos visto que en el segundo gol Sanabria dedicaba ese tanto a alguien que estaba sentado en el banquillo. A ver si nos puedes desvelar a quién era. Lo de Juanma, yo me imagino, igual que cuando ha sido Luca, también para sus compañeros. Son chavales que están sufriendo también mucho, aportan cada vez que pueden salir los chavales, o a lo mejor por la escasez de minutos, pero me quedo con eso. Y referente, Íñigo es un jugador que también lanza bien los penaltis. Lo que pasa, porque cuando los falla, evidentemente, pues bueno, se supera un poquito más el dolor, ¿no? Ese 0-2, no hubiese dado ese puntito más de tranquilidad, más transcurso partido, nunca se sabe. Lo importante es que hay que celebrar estos 3 puntos, por lo menos esta noche. Mañana domingo un poquito de comida buena, y a partir del lunes ya tenemos que estar pensando en Castellón, que va a ser el partido clave para tanto sufrimiento durante la temporada. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Ay, perdón, sí. Perdón, si queremos dar opción a algún medio gran canario. Sí, y Juan Carlos también creo que te quiere decir algo. ¿Un medio local primero, por favor? ¿No? Bueno, entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias, buenas noches. No sé si me escuchan. Muy Sí. buenas noches. Sí. Norberto González de Radio Nacional, aunque sea medio local, somos medio nacional. Le agradezco que nos atienda porque parece que jugamos fuera de casa. Yo le quería preguntar, desde el punto de vista personal, si para usted estos 3 puntos son definitivos. Es verdad que todavía falta que se complete la jornada,
pero desde el punto de vista de la permanencia, sí para usted lo de hoy, no sé si definitivo, pero sí notablemente importante. Sí, gracias y suerte. Gracias. Es cierto que es un paso muy bueno porque ya he visto que todas las semanas la parte de abajo se va comprimiendo, hay muchas victorias, se regatea, como digo yo, el calendario y sobre todo lo que estás comentando, ante un rival que no me canso de elogiarle porque es verdad, está muy bien trabajado el equipo, juega muy bien al fútbol, tiene jugadores con mucho talento, como es el fútbol, como yo digo, canario, muy sudamericano, muy de gambetear, muy de asociarse, mucho juego interior, y eso en momentos del partido nos ha hecho pasarlo mal y hay que reconocerlo, y sin embargo el equipo ha sabido sufrir en esos ataques y recomponer un poquito su ataque. Importantísima victoria del Zaragoza en Las Palmas que acerca a los maños a la salvación. Penalti pronto en el partido, la falta sobre Zanimakia tras verlo en el monitor. El colegiado señaló el punto de penalti y el propio italiano transforma. Era su primer gol de la temporada. 0-1 se ponía el Zaragoza en el minuto 8. Nuevo penalti de Cardona, ahora sobre Narváez. Cambió el lanzador, fue Guaras y excelente parada de Álvaro Valles para mantener el 0-1 en el tanteador en el minuto 25. Dominó la Unión Deportiva Las Palmas en la primera mitad. Vemos aquí esta combinación espectacular entre Sergio Ruiz, Clemente y Gese. Detiene Cristian Álvarez. Doblar su ventaja el Zaragoza al final de la primera mitad, pero otra nueva parada de Valles espectacular. Con una mano saca el tiro de Narváez, ayudado por el palo. Y el de Zapater se va fuera. Segunda mitad, acababa de entrar Sanabria al fondo de las mallas. Minuto 81, el uruguayo iba a marcar la sentencia aprovechando este excelente centro de Tejero que también había entrado en la segunda mitad. Se ponía por delante el Zaragoza 0-2. Disparo de Benito Ramírez, muy atento Cristian Álvarez. Evita el gol de la Unión Deportiva Las Palmas. Gran victoria del Zaragoza 0-2 en Las Palmas. Sí, la verdad que sí, muy contento porque el equipo viene trabajando muy bien y la verdad que nos merecíamos esta victoria. Sí, claro, sabíamos que era una final, que la teníamos que venir a ganar sí o sí y nada, ahora contra Castellón otra vez lo mismo. Bueno, vi que le quedó a Teje, que iba a centrar y nada, fui a atacar el balón y luego le puse la cabeza y por suerte entró, así que bien. Sí, claro, muy feliz, pero sobre todo feliz porque la victoria era algo muy importante para nosotros y es un triunfo que la verdad que se lo dedico a todos los compañeros. Sí, estoy muy contento, hemos hecho un trabajo en toda la temporada, estamos sufriendo desde mucho tiempo y ahora estamos un poco más tranquilos con esta victoria, pero hay un otro partido más ante el Castellón que es una final para nosotros. Claro, eso al final el fútbol, cada episodio puede darte confianza. Es verdad que hay mucho tiempo sin jugar, casi 4 meses, pero hay que trabajar todos los días como pienso de haber hecho en este largo momento, pero el fútbol, un partido puede cambiar la temporada. Sí, para mí hemos hecho un buen partido, hemos tenido también muchas ocasiones. Esto para mí, para los delanteros es lo más importante y también para el equipo, porque puede acabar el partido. Sí, claro, como he dicho, jugamos contra el Castellón, que es una final para nosotros. Y si ganamos, estamos a una buena altura ya.